Pues vamos a iniciar con nuestra sesión. ¿Cuántos años tenemos en este club de lectura, Ara? ¿Dos? 2, acabamos de cumplirlos. Sí. Ah, pues bueno, estamos celebrando nuestros 2 años de este club de lectura especializado en terror y vamos a comentar el enorme libro que acabamos de leer, Cthulhu, una celebración de los mitos, de H.P. Lovecraft. Esta es una super mega antología con una cantidad enorme de libros, de cuentos, de historias que están relacionadas con los mitos de Cthulhu. Todos, bueno, ya, hemos tenido ya varias sesiones de Lovecraft, hemos tenido varias sesiones hablando sobre cuentos, historias relacionadas con los mitos de Cthulhu, solo que esta sesión la vamos a enfocar principalmente a estas obras que giran alrededor de los mitos de Cthulhu. Si ustedes se dan cuenta, no hay como una secuencia súper estructurada de cómo funcionan los mitos de Cthulhu, no está como, me parece que ni Lovecraft tenía todo súper estructurado de cómo funcionaban los mitos de Cthulhu, y muchos de sus seguidores y de sus amigos y los que ayudaron a construir toda esta cosmogonía, pues también le metían mucho de su cosecha y pues tenemos como una línea histórica, pues un poquito rara. Ya creo que ya lo habíamos comentado en una sesión, ¿no, Ara? Hace un año, hace como un año más o menos, y hablábamos de que pues están medio inconexas algunas historias, o de Creo repente pues que, no. creo que Ujú. lo único que tenemos claro es que todo parte de la llamada de Tulu. Publica este relato Lovecraft, incluso contra, pues no las objeciones, pero sí la reticencia de ciertos editores, porque el formato era muy pinche largo y no entraba a Weird Tales, y pues con artucias, porque por ahí inventaron uno de los amigos, no sé, no fue Derlet o algún otro, le fue al editor y le dijo, no, es que se lo va a vender otra revista. Entonces, no, te lo compro. Y decidieron publicarlo en 2 partes, pero ese es el eje, la llamada de Tulu, y de ahí todos empezaron a meter de su cuchara. Ok, sí, sí, como tal, narrativamente inician los mitos de Cthulhu. Sin embargo, también hay un montón de historias del mismo Lovecraft que están conectadas. Si lo podemos analizar desde un punto de vista como histórico, ¿no? Hay como una secuencia, y algo que me gusta, por ejemplo, mucho de Lovecraft es que es algo que a muchos no les gusta. A mí, en lo particular, mis relatos favoritos de este libro enorme, son los relatos de Lovecraft. Me parece que son los que tienen como, yo sé que a muchos no les gusta la narrativa de Lovecraft, pero a mí me gusta bastante, por ejemplo, esta historia de la noche fuera de los tiempos. Creo que sí se dice, ¿no? La noche fuera de los tiempos. A mí es un relato que me encanta y a mucha gente le duerme, pero que si lo vemos a lo largo de la narrativa de Lovecraft, es el que conecta varias historias, y ese que te cuenta desde el periodo que es precámbrico al periodo más o menos como carbonífero, cómo se desarrollan estas luchas entre los antiguos, que a mí me parecen súper interesantes, súper apasionantes. Y también conecta súper bien con las montañas de la locura, y obviamente está súper conectada con la llamada de Cthulhu, pero va a retomar como varias cosas bien interesantes que tienen que ver mucho, por ejemplo, con la parte onírica de Lovecraft y con la parte tangible, ¿no? O sea, porque tenemos esta parte de los sueños, ¿no? Estos individuos que se vuelven locos y que su mente se va, ya sea que se metan en esta historia del que susurra en la oscuridad, que se metan en animalejos que vuelan, o que directamente viajen en el tiempo, a través de su conciencia viaje en el tiempo. Entonces, a mí me parece que todo lo que construyó Lovecraft es súper novedoso. Ya lo hemos comentado en muchas ocasiones. A mí me parece un escritor súper novedoso, súper interesante, y a mí me sigue encantando. O sea, después de darle otra lectura a este libro, me sigue encantando. Y lo que construyeron sus amigos y todo este círculo de Lovecraft y todos estos seguidores me parece una cosa maravillosa.
y también los que están previos, o sea, por ejemplo, algo que esta es la primera ocasión que vamos a comentar el signo de amarillo del libro este de Chambers. A mí me parece también una historia súper macabra, súper fuerte. No sé, no recuerdo si en este libro viene, no, no viene. La casa en el confín del mundo, en el confín de la tierra, que también recomiendo bastante. También tiene un tema de horror cósmico bien, lo mencionan en el prólogo, si no me equivoco. Entonces, en este libro hay historias para dar, para aventar. Perfectamente le puedes meter mucho más de la obra de Lovecraft. Estaba recordando también la de las obras sobre Innsmouth, me encanta, me parece un relato que me encanta. Y me recordó bastante a la adaptación que hizo este John Carpenter de En la boca del miedo. No sé si han visto esa película, cuando el personaje se descubre que todo el pueblo ya está loco y ya todos lo están persiguiendo. Dije, híjole, esto es bien parecido a las obras sobre Istmo. Hay muchas historias que me gustan, pero pues me gustaría escucharlos a ustedes. No, no, bueno, no me gustaría así hacer un súper introducción porque ya tenemos ¿cómo se llama? Pues leímos un prólogo como de 200 páginas y un epílogo, o sea, fueron muchísimas páginas de prólogo y epílogo, y creo que la mayoría ya somos fans. Vamos a concentrarnos en las historias que nos gustaron de los autores, de sus autores y de Lovecraft, ¿vale? Entonces, pues ahora sí, pues empiecen a soltar todo lo que les gustó, todo lo que no les gustó, cómo conectan, cómo se ha enriquecido la obra de Lovecraft a lo largo del tiempo. En la actualidad tenemos todavía escritores que siguen enriqueciendo la obra de Lovecraft, españoles, bueno, sobre todo yo he visto mucho español que anda muy metido en la obra de Lovecraft. Entonces, pues comentemos qué es lo que les gustó. A mí me gustan, mis favoritos son los clásicos de la obra de Lovecraft, son mis favoritos, pero puedo rescatar varios cuentos que me encantan, o sea, que me encantan, que siempre me han encantado y que algunos ya los habíamos leído en nuestra primera vuelta no había sido sobre horror cósmico, había sido, creo que fue la introducción que tuvimos sobre cuentos de terror, si no me equivoco. De hecho, la primera sesión, Lovecraft lo hemos leído 2 veces en el círculo. La primera sesión del club, que ya chequé, perdón, apenas vamos a celebrar el segundo aniversario, fue en noviembre hace 2 años, y fueron Las ratas en las paredes y el modelo de Pickman. Con ese iniciamos, y como a los 3, 4 meses le entramos a Las montañas de la locura. Qué chulada. Muy bien, gracias a Mau. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Mau. Pues bueno, tenemos a este escritor, Lovecraft, no nos meteremos en la vida privada, creo que en el grupo ya hemos hablado muchísimo de qué pie cojea HP, y pues bueno, vamos a dedicarnos a los libros. Hablar de los mitos de Cthulhu, vaya, estamos hablando de una obra que es seminal en la literatura clásica y moderna de terror. El terror actual y muchísimas cosas de ciencia ficción y horror cósmico derivan directamente de los escritos de Lovecraft. Y pues sí, creo que su bandera insignia, su insignia más bien es la llamada de Cthulhu como tal. A lo mejor no sea el ser más poderoso, pero de que tiene una presencia constante en la cultura pop actual es totalmente innegable. Y pues bueno, se lo debemos a él. Nada más voy a hablar de unas cuantas cosas que me gustaron en general. Me gusta mucho sé que Omar dijo que a no todo le gusta, pero este estilo general de escritura que es casi epistolar, y que los protagonistas suelen ser científicos en el ámbito de la academia, antes que protagonistas de acción o de terror o que se lanzan con armas al frente. No, es gente que tiene estudios, algunas veces inmiscuidos en lo místico, a veces no, a veces inmiscuidos incidentalmente en la historia porque su antepasado era un brujo poderoso, etcétera, pero se califica, o bueno, lo califican como ciencia ficción por ese tratamiento que tiene de que buscan un método científico para responder qué es lo que está pasando antes de tirarse a las teorías místicas y de invocación de estos seres de otra dimensión, cosa que igual es algo seminal en la literatura de terror y que a mí me encanta.
Y lo que mencionaba de que son historias epistolares, muchas veces requieren la lectura de cartas que se escriben los mismos protagonistas con hechos incompletos y ya uno tiene que ir llenando los huecos poco a poco. Lovecraft crea un universo, un multiverso por sí mismo, y algo que me gustó de leer este libro donde se amplía o se conoce más de su círculo es que realmente eh, todos los escritores hacen referencia obviamente no solo a la obra de él, sino a la obra de otros escritores. E inclusive dentro de los primeros relatos que me gustaron, están estos 4 relatos, 3 de Robert Bloch y 1 de Lovecraft, del vampiro estelar, el huésped de la negrura, la sombra que huyó del capitel y el cuaderno hallado en una casa deshabitada, donde básicamente a mí me pareció que era una especie de puya entre los dos, de burla. Uno le dedicaba el cuento al otro, lo metía de personaje, le pasaba algo horrible, Lovecraft le regresaba a Robert Bloch, que el protagonista del primer cuento resultaba llamarse Robert Blake, también le pasaba algo horrible y luego Robert Bloch le volvía a responder a Lovecraft y era un ir y venir y tomando referencias de cuentos anteriores. De hecho, 2 de esos son una continuación directa del otro, cosa que pues a mí me gustó mucho, me gustan ese tipo de referencias dentro de la literatura y de todo. Y pues bueno, eh, otro libro que me gustó mucho, otra historia que me gustó mucho es El regreso de los Yoigor. Y aquí quiero hacer un énfasis importante. En El regreso de los Yoigor mencionan mucho un manuscrito, el manuscrito Voynich, que lo toman como que es este libro semejante al Necronomicron, lleno de historias y de invocaciones, pero el manuscrito Voynich es un manuscrito que existe en nuestro mundo, en el mundo real, es un artefacto que existe, que es verdadero, y que hasta ahorita es uno de los misterios que no se han podido resolver porque está en un lenguaje que absolutamente nadie ha podido descifrar y está lleno de dibujos que no tienen sentido para nuestra naturaleza. Son animales fantásticos, plantas que no existen y no hay ni siquiera un acercamiento a la clave para tratar de descifrarlo. Y pues acá, Colin Wilson decide utilizarlo como un mecanismo dentro de los mitos para contar la historia de cómo los Yoigor se están levantando del suelo. Uno que me gustó, que siento que desentonó un poquito, pero que nos habla de la profundidad de esas historias, es el de Mi Balsa. Es una historia totalmente onírica y se me hizo hasta tierna antes de pensar que formaba parte de los mitos, acá donde los personajes son capaces de imaginar que un bote destartalado de repente se vuelve un barco de vapor gigantesco y son capaces de viajar a otras dimensiones. Me pareció una muy bonita historia. Y quiero aprovechar pues para ver o para hacer mención que el libro sí está bien dividido entre los mitos clásicos, entre el círculo cercano de Lovecraft y los escritores que lo toman después, porque hay una clara diferencia. O sea, los mitos de Lovecraft y su círculo se toman en serio como debe de ser, son escritores que están desarrollando el terror, y ya más adelante como que las historias se relajan un poco. Tenemos Matriculado en Primero, donde es una historia de un brujo que quiere ingresar a esta universidad mística y descubre pues que su linaje está totalmente mezclado con esta universidad y la historia, y al final de cuentas totalmente inútil su ingreso porque pues no quiero hacerles el spoiler, pero que pues, valía totalmente lo mismo si ingresaba o no ingresaba a la facultad. Y por último, el último que leí, que es el último del libro, que también siento que me gustó mucho, pero que se corta o quiero leer la continuación, el del descubrimiento de la zona górica, que ya totalmente en clave de ciencia ficción es una exploración a un planeta desconocido, el planeta X, y pues al parecer resulta ser Yohot antes que ser un planeta como tal. Y pues siento que la historia ahí termina abruptamente como debe de ser y me quedé con ganas de saber si existía una continuación de ese libro o algún libro de temática similar porque quedé totalmente impresionado. De momento termino mi participación para darle oportunidad a los demás porque son muchas historias y no quiero que nos pase lo mismo que con Todo Oscuro sin Estrellas.
Uy, sí. Que ahorita voy a subir la sesión. Se me había olvidado subirla. ¿Desde cuándo me avisó esta Ara? Pero ahorita la subo. A ver, Arita. Hola, gente bonita. Pues somos pocos, pero venimos con todas las ganas y toda la actitud y todo el gusto de leer horror Lovecraftiano. Yo estoy muy feliz de que nos haya tocado esta antología. Se escogió con mucho cariño y comodidad, la verdad, porque en efecto se me hace una recopilación excelente de lo que es el horror Lovecraftiano. Mi interés muy personal era que pues tuvieran la oportunidad, que yo sé que aquí hay muchos eruditos que han leído muchísimo, no solo de Lovecraft, sino de muchos autores de horror, pero quería que conocieran horror cósmico, Lovecraftiano, pero no necesariamente escrito por Lovecraft. Aquí voy a empezar a tirar opiniones controversiales. A mí me encanta el horror Lovecraftiano, disfruto, amo cuando me lo encuentro de sorpresa en lugares donde no esperaba. Y sin embargo, siento que el peor expositor del horror Lovecraftiano es el propio Lovecraft. Aunque Omar me quiera linchar, aunque se enoje la gente. Bueno, es que hay mucha gente que comenta eso, que no le gusta tanto la narrativa de Lovecraft. Esa es mi opinión. Yo soy de esos, de los que comulgan esa opinión. O sea, innegablemente la llamada de Tulu es una chulada, a pesar de Lovecraft. O sea, es una historia de misterio, de intriga, de fantasía, de aventura y terror. Está muy bien lograda. Está muy bien. Sí, es una chulada. A mí me encanta la llamada de Tulu. No es mi cuento favorito de Lovecraft. Personalmente me gusta más el horror de La sombra sobre Innsmouth. Pero bueno, ese es otro tema y no atañe directamente en este momento al ¿cómo se llama? A esta antología que leímos. Bueno, qué gusto, como dices, qué gusto y qué divertido fue leer los cuentos que se dedicaron entre Robert Bloch y Lovecraft, sobre todo sabiendo la amistad que hay detrás de eso, la correspondencia que llevaban, y no nos vamos a meter con la vida personal de Lovecraft, es una persona que, pues con ideas muy de su época y no tanto, pero uno de los aspectos más bonitos de su personalidad se me hace fue la extensa correspondencia que sostuvo a lo largo de su vida y a través de la cual se hizo de tantos amigos, entre esos este señor, bueno, joven en su momento, creo que la primera vez que intercambió cartas con Lovecraft tenía como 12 años, y Lovecraft lo jala para su círculo, era un fan, haz de cuenta, yo escribiéndole no sé, a quién empezó a escribir en revistas, bueno, a un escritor relativamente poco conocido, decir, soy tu fan, oye, y escribí este cuentito, y que te digan, oye, está genial, sigue escribiendo, vamos a intercambiar, o sea, qué cosa tan hermosa. Y me da mucho gusto, como dijo Mau, que vemos esa estructura que es muy común en la mayoría de los relatos de esta antología, sobre todo de los primeros del círculo directo de Lovecraft, de una persona erudita, estudiosa, conocedora del método científico, pero con un interés por lo místico paranormal, se acerca o tiene contacto con el conocimiento prohibido y termina enredado en sus redes. Pero la verdad me gustó muchísimo la prosa ágil de Clark Ashton Smith. Me encanta leer a Robert Bloch. Creo que es un autor que por su cuenta deberíamos leer independiente. Sí. Sus películas, bueno, ha tenido buenas adaptaciones hollywoodenses, siendo la más, creo que conocida o influyente Psicosis, pero aún así tiene historias muy entretenidas. No solo se queda en el horror cósmico, él usa el horror social, nunca se aparta demasiado del tema místico, pero siempre es muy grato de leer. Y bueno, para centrarnos en esta colección, solo voy a hacer algunos comentarios de los cuentos que más me gustaron. Ustedes saben, disculpen que esto es verborrea a todo lo que da, un poco estructurada. Me gustó muchísimo el relato de la Piedra Negra, me disculpo, yo no lo había leído, me encantó, pero me gusta cómo todos los autores le ponen de su propia pimienta. De hecho, es una historia que es tal vez la más sexualmente cargada de esta antología, como son las historias de Robert D. Howard, recordemos que es el autor de Conan el Bárbaro. Entonces, todas esas alusiones a la sensualidad de la danza, los tambores, los mitos, los ritos, me recuerdan mucho esas historias, esas descripciones de los sacerdotes de Set, de la Hiperbórea y demás. Entonces, pero encaja tan bien en los mitos de Tulu.
Otro, los perros, la de los perros de los Tíndalos, de Tíndalos, perdón, me encantó. De hecho, no había caído, creo que tiene como 10 años que había leído esta antología, que aquí es donde introducen el concepto de que el mundo es redondo y en las esquinas habitan las cosas que no son de este mundo. Y aquí voy a lo de, me encanta la influencia de Lovecraft, de este tipo de horror en otros medios. Ahí en el chat les acabo de poner el link de Witch Creek Road. Es un webcómic, tiene como 10 capítulos nada más, es horror cósmico, es buenísimo, pero hace mucho uso de ese tema de los seres que viven en las esquinas del mundo. Entonces, es muy padre ver que este concepto ya venía de estos relatos. Obviamente, no pensé que fuera un concepto original, pero qué padre que un relato que tiene casi 100 años es de los que arañan esos temas. Bueno, no voy a hablar del intercambio entre Robert Bloch y Lovecraft, creo que ya se dijo lo que se tenía que decir. El vampiro estelar es un cuento muy divertido. Tengo que decir que mi historia favorita de todas estas fue la de Palos. Me gustó mucho, se me hizo muy ágil, tal vez no fue particularmente original, pero me gusta mucho cómo está construida. Se me hace que el protagonista es alguien interesante, no necesariamente es un erudito, pero sin embargo por su profesión de ilustrador, de artista, está en contacto con este círculo literario y eso le permite acercarse a las personas que se dedican a la publicación. Y se leyó, me recordó por algunos momentos a El ritual de Adam Neville, una novela que leímos también en el Círculo de Terror, que también habla de esas, pues no civilizaciones perdidas, pero pueblos así como que viven en lo más remoto y que tienen a sus propios dioses a que adoran y sus propios rituales y sectas. Y así se me hizo, me recordó mucho el descubrimiento de la iglesia que ocurre en ese libro, de que estás caminando en el bosque y te encuentras en medio de la nada un templo viejo. No tan viejo para ser prehistórico, pero sí tanto para darte pausa y decir cuánto tiempo lleva esto algo abandonado. Seguramente no hay nadie aquí y de pronto, no sé si había algo. Lo disfruté bastante. Coincido en que el relato de mi barca lo sentí casi incluso fuera de lugar, pero me gustó mucho leerlo. O sea, no lo sentí tanto parte de los mitos de Tulu, salvo obviamente las menciones directas de Lovecraft, de la ciudad de Qatar, ¿cómo se llama? Bueno, mencionan directamente uno de los relatos de Lovecraft, de una ciudad perdida, una que se descubre en un ¿Cuál de sueño. todas? ¿Eh? ¿Cuál de todas? Sí. Reitero, no es mi taza de té. La prosa de Lovecraft con sus interminables adjetivos. Me gustan más estas historias que son de llegué, encontré, me espanté y me volví loco. O sea, básicamente. Pero vamos, en el estilo de cada autor. Me sorprendió, perdón, regreso a leer la llamada de Tulu, que sin querer me encontré hallando similitudes entre la llamada de Tulu y el Señor de los Anillos. Eso es lo último que había esperado con la lectura. O sea, piénsalo. Soy el sobrino de un viejo que tuvo aventuras de las que nunca me contó, heredé una reliquia de la familia y ahora me veo envuelta en un problema casi cósmico de una entidad que va a venir al mundo a destruirlo. No lo había pensado. O sea, dime que no. Y bueno, en otro punto quiero que hablemos de Tolkien, porque Tolkien maneja muy bien el horror cósmico, la chingada araña un Goliath, que es la oscuridad del mundo, o sea, tiene conceptos de horror cósmico muy interesantes Tolkien, pero pues es muy padre que Lovecraft no es una persona de fe y sin embargo hay una influencia muy grande de sus propios valores religiosos de Nueva Inglaterra y luego tenemos el catolicismo de Tolkien y cómo eso molda sus historias. Las historias de Tolkien son de resiliencia y esperanza y las de Lovecraft son de abandono y desesperación. O sea, Tolkien acepta que en nuestro lugar en el mundo somos pequeños e insignificantes y sin embargo no pierde de vista que podemos ejercer cierto cambio, mover un poco las balanzas, pero para Lovecraft todos es desesperanza. Me gustan ambos puntos de vista, pero, o sea, eso es algo que no esperaba de esta lectura. Les digo, de pronto es muy grato revisitar este tipo de narraciones y
y vamos, y encontrar sus influencias y sus deditos en otra literatura que tú esperabas que no estuviera relacionada. Y bueno, es toda mi intervención, salvo que quiero que en algún momento volvamos a retomar este tema del horror cósmico, horror Lovecraftiano, pero leyendo autores más modernos como Tomás Ligotti, como Silvia Moreno García, otros autores que como dicen, esta antología fue publicada originalmente en 1990, han pasado 35 años y un montón. Sí. No había visto la... Es del 90. No manches. Sí, o sea... ajá. Entonces hay muchísimo más autor moderno que le ha dado su propio twist al horror Lovecraftiano, porque digo, yo reitero, le tiro mucha tierra a Lovecraft, pero lo que hizo fue maravilloso, crear su propio sabor de horror, no de horror cósmico, o sea, tú ves tentáculos, seres de otra dimensión, los antiguos que habitaron alguna vez la Tierra y piensas Lovecraft, pero bueno, esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Es que creo que Lovecraft, o sea, exploró bastante bien este tema de, por ejemplo, H.G. Wells no había explorado, o sea, sí había explorado la parte de los extraterrestres y todo esto, pero, y lees a otros autores previos a Lovecraft que hablan de horror cósmico, no se meten tanto en este rollo de lo espacial, ¿no? Y Lovecraft, o sea, sí se mete como gordo en tobogán en temas de extraterrestres. O sea, directamente está hablando de extraterrestres. Y sin miedo al éxito, Lovecraft, maravilloso. Claro, o sea, y es, o sea, lo lees y dices, wow. Ya en el círculo de lectura de ciencia ficción vamos a leer H.G. Wells, y H.G. Wells fue súper innovador en muchísimas cosas, ¿no? Es impresionante lo que es Contacto del Espacio. Es que me parece que tiene ideas bien interesantes. A mí lo que siempre me ha sorprendido de Lovecraft, y cada vez que lo vuelvo a leer, es el manejo de las eras geológicas, que a mucha gente le desespera y lo odia. A mí me encanta toda esa descripción de eras geológicas. A mí, yo soy súper apasionado de la historia, de la paleontología, todas estas cosas así que hablan de la era proterozoica, de los amonites, y esto, cuando alguien habla de eso, yo ya estoy conectado así. Y cuando leo un relato de Lovecraft y habla de esas criaturas que vivían en el periodo precámbrico y que ya había civilizaciones en la humanidad, no soy conspiranoico, o sea, cero conspiranoico, y no creo que hemos tenido visitas de aliens en algún otro momento, no, pero en la narrativa, o sea, me parece una cosa súper creativa, porque además estamos hablando de una persona que no tuvo una educación formal, no fue a la universidad, todo lo que escribe, y además tampoco salía de su casa. Está muy cañón. Ahí tengo que decirte que es una de las cosas por las que no me cae tan bien, porque esa es una fuente de mis molestias. O sea, sí, no le quito mérito a que él prácticamente fue autodidacta, o sea, agarró literal el librero de su abuelo y empezó a leer libros de ciencia y a buscarle y a como Dios le dio a entender, pero eso es parte del problema, que siento que agarró algunos textos que no comprendía totalmente y luego salía con, discúlpame, barrabasadas de, es que es no euclidiano. Ay, eso solo es que no es simétrico, cálmate. O sea, a lo mejor, entiendo, en el tema, o sea, las lunas gibosas y los, ¿cómo se llama? ¿Cuándo lo dice? ¿Maneja el ciclopio? Lo maneja en todos lados, hasta Stephen King lo maneja en La niebla al describir las patas de una criatura, casi con humor diciendo, mira, ¿cómo meto este adjetivo? Ciclopio, sí, o sea. Sí, pero o sea, a mí me parece que lo utilizaba como para verse cool, ¿no? Así como de... Pero ese es el punto cuando empiezas a usar palabras y no sabes lo que significa, digo, pero se ve cool, o sea. Pero bueno, sin quitarle mérito. Otra similitud con la obra de Tolkien. Los mitos de Cthulhu se basan en la premisa de que antes de nosotros hubo una civilización antigua, mágica y poderosa que desapareció. Los elfos de Tolkien. He dicho, o sea, hay muchas similitudes. Pues bueno, ya. Yo lo siento, respecto a Tolkien, o sea, lo siento muy diferente porque
Tolkien directamente está manejando fantasía y lo que quería construir es una mitología de, de la cultura inglesa, ¿no? De esta zona angloparlante y, o sea, porque recordemos que, bueno, tengo entendido que Tolkien lo decía, es que nosotros no tenemos una mitología porque nuestra mitología está consolidada a partir de la mitología grecorromana. Entonces Tolkien dice, pues vamos a construir nuestra propia mitología, ¿no? Entonces él lo que hace es construir todo un universo Con y mujerzuelas y juegos de azar. lo hace súper, a mí me parece que Tolkien lo hace súper bien. Es una eminencia. Voy muy atrasado la lectura de Tolkien, pero es que estoy rebasado por las lecturas. Pero a mí o sea, lo que yo rescato mucho de Lovecraft es bueno, ya lo comentaba mucho, lo comenta en el libro, es esta parte de, previamente, antes de Lovecraft, se hablaba mucho del horror, del miedo y la parte fantasiosa, ¿no? La parte de los fantasmas, de los espíritus, de los hombres lobo, de estas criaturas terrenales. Pero con Lovecraft nos vamos al espacio, nos vamos a las profundidades. En el horror de las sombras sobre Innsmouth, o sea, habla de hombres pez, ¿no? Los profundos, ¿no? O sea, el hombre, el monstruo. Me gustó precisamente en el relato de los devoradores del espacio que tira la pedrada directa a Lovecraft, a que diga a Poe, a Hawthorne, a un bonche de autores que vinieron antes de ellos, puro fantasma y licántropo y cosas. Aquí estamos hablando de otra cosa, así de. Sí, sí, es que pues tú lees el terror clásico. A mí Drácula me parece una cosa maravillosa. O sea, lo releeré Pero Drácula no Drácula es un tecnotriller de terror, también por eso ha envejecido también. Sí, a mí me encanta Drácula y me parece súper novedoso en su contexto. Y, sí, y como lo decía con el libro de Frankenstein, hace rato que estábamos comentando el tráiler de Guillermo del Toro, que se ve súper bien y que se me súper antoja la película. Este, es que hay escritores maravillosos. O sea, Mary Shelley, Bram Stoker, o sea, estos autores clásicos me parecen maravillosos. Pero pues eran como, es un terror como tangible, ¿no? Aquí presente. Pero estamos hablando con Lovecraft, o sea, nos vamos hacia una cosa pues, monstruos del espacio. Directamente son monstruos espaciales, son monstruos que están más allá de la comprensión humana. En Los perros estos de Tíndalos, ese relato me parece súper novedoso. Me parece bien interesante, me emociona bastante, o sea, me encanta. Y me encanta cómo todos los autores, bueno, ya me voy a callar. A ver, ¿quién más quiere participar? Yo me emociono con Yo Lovecraft. quisiera A decir ver, Dale, algo. Nacho. Nacho, Yo tenemos quisiera, mucho sin verte. Dale, Nacho. yo quisiera decir algo porque yo leí con ustedes, o sea, cuando hicimos el primer encuentro de Lovecraft, leí los cuentos, después seguí leyendo y siempre como que tiro la talla sobre la prosa de Lovecraft. Pero esta vez como que me metí más y empecé a como investigar este tema de los mitos de Cthulhu, que yo lo había como pasado por arriba, que estaban otros escritores que eran parte de toda esta dinámica de literatura. Y empecé a como investigar, bueno, el prólogo, leí el prólogo de la editorial, y al descubrir que este había sido como un trabajo del cual muchos han sido parte, eso yo creo que le da un valor único en la historia de la literatura. Eh, pero más aún, no ya yendo propiamente tal a la figura de Lovecraft como tal y su vida y toda su trágica existencia que él plantea, que por lo demás yo creo que disfrutó cada minuto de su escritura. Eh, Quiero decir que una de las cosas que a mí más me impresiona de la literatura de Lovecraft es que a diferencia de otras literaturas en que el bien de alguna manera se vence, en la literatura de Lovecraft el mal nunca se vence. En cierto modo, no es que yo apoye el mal, sino que me refiero a las puertas que quedan abiertas, que básicamente van construyendo este universo, que hoy día cuando veía un video de Olmedo que se paseaba por un mapa en la ciudad de Arkham,
cada parte de la ciudad de Arkham vive un relato dentro de la mitología de Lovecraft. Y él construyó, digamos, como un juego de rol dentro de una ciudad imaginaria, y en que cada situación iba como siendo como una capa hacia otra situación que luego se contaba en otro lugar y se iba construyendo más y más a partir de estos relatos que son los relatos precursores, que también aparecen en el libro de Alianza, que son como los que construyen, le dan como a Lovecraft la idea de perseguir este tema de los mitos de Cthulhu. Eh, y básicamente construyen esto que es eterno. O sea, el tema de Cthulhu, el tema del horror cómico, es algo que podría ser trasladado a nuestra era perfectamente, y cada vez con más tecnología, más se puede descubrir y tú lo puedes llevar más allá. Sí, bueno, la idea de que a veces como que el ser humano es un ser insignificante. Sí, yo siento que ¿cómo se llama? Los prólogos siempre hablan de ese tema, pero yo siento que los héroes en la literatura de Lovecraft no se sienten insignificantes, sino que sienten que igual tienen un deber para con ayudar a un amigo que está mal, ayudar a una persona que ven que está teniendo algún problema o descubren algo y van en búsqueda de la solución. De cierto modo se ven desesperados por lo que observan, pero no son personas que vivan en depresión, bueno, vivan en depresión de repente por la cantidad de conocimiento que han alcanzado y por lo que han descubierto, pero básicamente sus vidas no están, no sé, pues, llenas de desesperanzas del ser humano tal, sentimental, ni nada, sino que son siempre desesperanzas como más de lo intelectual, del conocimiento, a veces, bueno, del alcohol y todo, pero no es muy diferente a la literatura de Poe, en el sentido de que eso ahí es todo sentimental, romántico, gótico, muy diferente, y otras literaturas que nosotros vamos leyendo más adelante, pero mientras más veo series de terror o de repente veo videojuegos, más le encuentro que Lovecraft es el que puso la llave para todo lo que vemos hoy en día en muchos temas de entretención, muchísimos. Sí. No paro de encontrar similitudes en muchas cosas, incluso diría que algunos juegos tipo Silent Hill, que sirven como de survival horror, tienen incluso como un guión que Lovecraft da el puntapié de cómo construirlo hacia adelante y que cómo el personaje va recorriendo una ciudad, un lugar, va conversando, va encontrando cosas y se va moviendo dentro de una ciudad o de un pueblo a través de 2 días, 3 días, y cómo va viviendo cada una de las situaciones. Y eso viene de él, porque yo en Poe no lo vi. Sí lo veo mucho en Lovecraft. Es que No quiero con esto decir que Poe es un mal escritor, porque Poe es un escritor increíble, no, ya, increíble. por favor. Pero sí encuentro que él, cuando le da la vuelta al horror, con el horror cósmico, el horror anterior, sí logra algo que le dio la posibilidad a muchos creadores de incluso crear cómics y llegar a otro tipo de realizaciones que solo él vio en su cabeza, y todos se entusiasmaron y empezaron a seguirlo. En cuanto al tema de los cuentos, a mí me pasa que cuando estoy leyendo los cuentos de Lovecraft, y él, como decía Mauricio, son como epistolares. Yo ahora, antiguamente no me pasaba, yo solamente leía y me imaginaba cada uno de los hechos, pero ahora tiendo a visitar el momento de cuando conversa, cuando se cuentan los mitos, cuando están en un café. Quizás esos diálogos faltan, pero en cierto modo construyen mucho porque construyen tensión, y que si él hubiera hecho diálogos, los cuentos serían larguísimos. Y él en cierto modo abrevió su literatura para poder contar muchísimo en pocas páginas, y está súper bien logrado. A veces igual concuerdo con lo que dice Araceli, que los otros cuentos, los otros autores a veces son mejores, y cuando descubres eso, igual te impresionas más aún con el horror cómico, porque dice, o sea, mi única puerta o mi único camino era Lovecraft, y ahora descubro que hay millones de autores que incluso pueden escribir incluso un poco mejor. O sea, esto puede llegar más alto aún de lo que tú te habías planteado cuando alguien te dice, lee Lovecraft.
Entonces, es algo que tiene un límite tremendo y no leí todos los cuentos de esta mitología porque me pegué con los mitos de Cthulhu, de los precursores, el prólogo y aprendí mucho de eso, pero sí leí el de los perros tíndalos, y me pareció de una maestría tremenda al ver cómo empiezan a penetrar los horrores en un cuarto y la evolución que tiene el cuento cuando se parchan las partes y cómo termina la víctima al final. Es enorme como cuento y cómo, cómo el autor básicamente llega a contar, bueno, la parte de las llamadas telefónicas también es muy interesante también cómo se transmite el horror en esa parte, el amigo que quiere ayudar al amigo, o sea, cada una de las situaciones, porque incluso he estado escuchando hasta jazz de los 20 para poder conectar, maybe Lovecraft Country, algunos capítulos, para poder conectar realmente con el tiempo, y lo que él crea en un espacio temporal muy antiguo es tremendo, porque se atreve a quebrar todos los paradigmas de lo que se está viviendo en ese momento en Estados Unidos para hacer algo maravilloso. Y con esto quiero terminar porque si no podría seguir conversando más, tirándole más flores a Lovecraft, pero estoy de acuerdo que hay que leer más cuentos del horror cósmico. Yo ya no le diría Lovecraftiano, yo le diría cósmico, porque eh, todo lo que tiene que ver con, eh, con estas entidades que son de lo desconocido. Estás cortando, Nacho. Creo que tuvo un hipo con su conexión. Sí, creo que ya se conecta. Creo que sí es un error de conexión. Bueno, ahí le puse y le voy a recordar por el chat, a él que le gustó Los perros de los tíndalos, léanse Witchcraft, el webcómic que les compartí. Es uno cortito, tiene 2 episodios, pero maneja súper bien esos temas. Te Ya, se me cortaste fue este internet, pero terminé mi intervención. Disculpen. Eso, dejo para que sigan hablando de los demás. Ya, pero no. Leer a Lovecraft es estar en un videojuego todo el tiempo. Fíjate, Nacho, que de todo lo que comentaste, creo que Silent Hill es lo menos Lovecraftiano que hay. Es que justamente lo Lovecraftiano, bueno, desde mi percepción, es como muy tangible. O sea, tú le agarras los tentáculos, tú le agarras las anclas de rana, o sea, todas esas cosas así babosas, es como muy tangible. A mí Silent Hill me parece una cosa también maravillosa, pero es como muy psicológico. O sea, y es muy onírico. A lo mejor lo onírico podría tenerlo en cuenta. Pero creo que, bueno, por lo que yo, Pero por ejemplo, la transformación de la pieza en los perros tíndalos. pues, sí, pero siento que ya con muchas como, no lo siento tan Lovecraftiano. O sea, por ejemplo, lo decía hace rato Mau ahí en el chat, dice que, que Dead Space, o sea, Dead Space a mí me parece la cosa más Lovecraftiana que, pues, una cosa horrorosa. No sé si lo has jugado, No, no lo juego. tienes que Lo he jugar. visto como trailers, pero no lo juego nunca. Recomendadísimo. Ya. Es más, Island Isolation podría ser más Lovecraftiano, potencialmente. Ujú. O sea, Alien como tal es Lovecraft. No, total, tremendo. Nacho, perdón, parezco disco rayado. Léete Witch Creek Road, el cómic que compartí en el chat. Si te Ya, gustaron los perros de los tíndalos, léetelo. Buenísimo. ya, dale, lo voy a leer. Muy bien. A ver, vi que antes de Gajuju, Raúl alzó la mano varias veces. A ver, Raúl. Hola, hola, buenas noches, grupo. Buenas, buenas. Antes que Dale, nada, Raúl. pues, muchas gracias por
por haber aceptado la participación, por haber creado este grupo donde se puede compartir y debatir temas que a mi parecer y hasta hace poco yo pensé que eran pocas las personas que tenían gusto por este tipo de literatura. Ahora me doy cuenta que somos mucho más de los que por lo menos yo Somos había un montón. imaginado, eso me da mucho gusto. Y pues mi aportación para el tema que estamos compartiendo el día de hoy es que Howard Phillips es un escritor, para mí en lo particular, bastante bueno. A veces sí, como ustedes ya lo habían comentado, se le juzga mucho su manera de escribir, su manera de la redacción que él lleva sí es un poco sosa porque pues es escritura del siglo antepasado. A muchos lectores actuales pues les parece Sí, aburrida, les parece complicada, pero para mí, yo topé los libros de Howard como a los 16 años, 15, y siempre me ha gustado que te da una pauta para que tú lo puedas leer en primera persona, para que tú te puedas sentir como el personaje de cualquiera de sus obras. Otra parte muy importante de cada mito, de cada relato que él dejó en este plano es que ah, siempre fue, a diferencia de otros autores, fue muy contrario a lo que se leía, porque como lo que ustedes decían, que por ejemplo Frankenstein, Drácula, que son libros muy bonitos y otros libros de terror donde tú puedes ser o el personaje principal puede ser el héroe del pueblo o de la ciudad. eh, Lovecraft sí te mata toda esperanza de sobrevivir, de tener una pizca de posibilidad de enfrentar a algo que tú desconoces. La llamada de Cthulhu, por ejemplo, es un mito tan bonito, tan interesante, donde te hace entender que lo que está viviendo el personaje o lo que le fue narrado es algo tan increíble, el haber encontrado en el mar una criatura tan colosal que ni siquiera había manera ni modo de describir la, a la criatura ni posteriormente a la civilización o a las personas que lo veneraban como un dios, porque a lo largo de- de los años, pues muchas veces lo que el humano no entiende, pues lo ve como algo superior, como algo que está por encima de, y en muchos de los libros se narra que estos personajes, pues al no entenderles o al no encontrarles una forma específica, las civilizaciones o las personas lo veían como una deidad, como un ser superior que estaba fuera del entendimiento. Es algo tan maravilloso que también cualquier relato que tú puedas leer te lleve a muchos lugares o de cierta manera te haga imaginar o te obliga a usar la imaginación para que tú lo puedas entender, como Los perros de Tíndalos. Para mí, Los perros de Tíndalos es una obra maravillosa de Frank Melmac, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, al tú no entender lo que para la época era un viaje en el tiempo, te obliga a imaginarlo, cómo sería. Y al no describirte una criatura como tal, te, te da solamente pequeñas pistas para que tú los puedas crear a como tú lo quieras imaginar. De hecho, por eso nunca se dio una ilustración exacta de cómo fueran los perros de Tíndalos, de cómo fuera, por ejemplo, Cthulhu. Cthulhu solamente está
descrito, es algo bien chistoso. A mí siempre me ha gustado que, por ejemplo, en todo mito de Lovecraft siempre te va a decir, es una criatura inenarrable, indescriptible, inconmensurable y muchas más palabras que terminen en hables, pero te la describe en 3, 4 páginas con un detalle tan sutil que, como yo lo he entendido a lo largo de leer sus obras, es que te da las herramientas, la descripción tan gráfica como para que tu imaginación vuele, pero al final de cuentas te da a entender que si tú lo vieras y vivieras en primera persona, no, tu cerebro o tu mente no lo alcanzaría a absorber. Tu mente no estaría preparada para algo tan grande, tan, tan peligroso, tan complicado. Son, son cosas que salen por mucho a lo que estamos acostumbrados. Para mí Lovecraft ha sido inspiración de muchos eh, autores, más autores, de cineastas también muy importantes como Stephen King. eh, eh, Obras que también salieron o nacieron, perdón, Stephen pues fue fanático de Lovecraft. En el cine tenemos a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro también es fanático de Lovecraft. Y obras que para muchos suelen ser aburridas, cuando tú los ves ya teniendo la idea de lo que Guillermo lee, por ejemplo, El laberinto del fauno, para mí es una película maravillosa, una película que explota eh, de una forma te plasma de una manera tan fiel lo que es la magia. Hellboy también Sí, es otra obra de Guillermo del Toro muy bonita y te involucra mucho lo místico, lejos del personaje, el superhéroe, te introduce mucha magia. Mm, Por ejemplo, también está mm, Dan O'Bannon, Dan O'Bannon con Alien, sí. también sin Lovecraft no hubiese existido Giger ninguna de estas o sagas de películas. Geiger. Para mí Lovecraft no solamente es un cúmulo de cuentos, sino es realmente un universo que para poder vivirlo necesitas leer, pues sí, un poquito, mucho, pero más que nada usar la imaginación. El usar la imaginación para poderte adentrar en sus escritos cuesta cuando a veces no estamos acostumbrados a entender la literatura clásica. A mí sí me costó un poco acostumbrarme a muchos conceptos, a oratoria tan fina, pero cuando pasas ese pequeño bache, te da carta abierta para imaginar lo que tú quieras. Y si yo les pudiera recomendar a ustedes, independientemente de los libros que en este tiempo estuvimos leyendo, aparte de La llamada de Cthulhu, y como ya ustedes lo mencionaron, La sombra sobre Innsmouth es un clásico que tienes que leer, quieras o Sí o no. sí. La sombra fuera del tiempo, Ujú. Polaris, La llave de plata. Es más, todas las aventuras que tiene Randolph Carter son maravillosas. Son maravillosas. Eh, como Omar lo decía, a él que le gusta mucho este lado de todo lo que se ha vivido o todos los procesos que ha tenido en la Tierra, pues en las montañas de la locura se desarrolla muy bien lo que son todas las etapas que ha tenido, todos los periodos que ha tenido la Tierra. Al final te da pues el golpe de que te encuentras con criaturas que muy probablemente, si la geología no los descubre, nunca vas a saber que existieron.
nunca vas a saber que estuvieron ahí. Es como, ah, no sé, burdamente, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, Sí. también un libro más, eh, menos cosmológico como lo que es Lovecraft, pero también de cierta manera te da una idea de que pues, hay cosas que están más allá y si la ciencia no lo descubre, nunca vas a saber si existieron o no. Y a lo mejor solo están en tu mente o muy probable no solo lo estás imaginando, sino también lo puedes llegar a vivir. Son temas muy bonitos. Mis recomendaciones serían El vampiro estelar, En las Pues montañas de muy la bueno. locura, La búsqueda de Kadat, para alguien que apenas esté iniciando, El color que cayó del cielo, Parchís, muy bueno. eh, mm, Los que susurran en la oscuridad también, Muy son, bueno. es maravilloso. Y haber encontrado este grupo, yo me uní por un enlace que encontré en Facebook, me he unido a los demás, estuve con ustedes en la sesión de Tolkien. eh, Me gustó mucho también, tomé muchas notas de ahí, apenas estoy empezando, la verdad, en la sesión que se abrió, pues nunca comenté nada porque era totalmente eh, ignorante del tema, pero ahorita me estoy empezando a ver El Señor de los Anillos. Estoy tantito con el libro, tantito con la peli para más o menos darme una idea de cómo me lo tengo que imaginar. Y ahí la llevo. Así que pues, de momento sería todo, amigos, y pues muchas gracias. Gracias, Raúl. Gracias por tu participación. Muy bien. A ver, yo quiero comentar un montón de cosas. Este, nada más voy a contar así algo así súper rapidísimo. A mí me gusta mucho, eh, como lo comentaba, Lovecraft, al ser autodidacta, pues sí tiene como que sus bemoles. Sin embargo, por ejemplo, así lo vamos así simplemente, o sea, así sí, simple. Este, la parte geológica que desarrolla en las montañas de la locura y en la sombra fuera del tiempo, a mí me parece súper interesante porque estamos hablando de escritos que fueron de los años 30, 1930, y, y la paleontología todos los días, o sea, casi todos los días está sacando nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos. Entonces, a mí me parece súper novedoso, o sea, me sorprende lo novedoso que es la narrativa. A lo mejor su escritura puede ser pesada para algunos, yo la disfruto bastante, pero todas las ideas que va desarrollando me parecen súper novedosas. Y lo que más algo que a mí me irrita mucho es que Lovecraft murió cuando tenía 47 años. O sea, para los tiempos actuales era un jovencito, o sea, apenas iba para su segunda adolescencia. O sea, Lovecraft murió demasiado joven y creo que, o sea, imagínense todo lo que le hubiera tocado, o sea, todo lo que hubiera desarrollado si le hubiera tocado vivir la Segunda Guerra Mundial, porque él no alcanzó la Guerra Mundial, murió en el 37. Entonces, imagínense todo lo que se pudo haber imaginado, todo lo que pudo haber construido después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el avance de la ciencia, o sea, que hubiera vivido unos 20 años más, no, creo que nos hubiera regalado un montón de joyas. Y lo mismo comentábamos en el club de lectura de Octavia Butler, que ella murió a los 50 y algo años, o sea, también murió súper joven. Entonces, hay autores que mueren demasiado jóvenes y desafortunadamente, o sea, no le tocó conocer a sus fans, no le tocó conocer, o sea, sí conoció a muchos de sus amigos que adoraban su narrativa, pero no le tocó conocer su fama, no le tocó que la gente realmente conociera el impacto que ha tenido, como lo comentaba Raúl hace un momento, y varios ya lo han comentado, o sea, el impacto que ha tenido Lovecraft en la cultura popular en la actualidad, o sea, la ciencia ficción, el terror, el terror que es como más corporal, o sea, todo está súper apegado a a Lovecraft. O sea, hay muchas cosas que giran alrededor de Lovecraft. A ver, y Gajuju,
Buenas noches. Eh, la verdad me gustó mucho el comentario de Raúl. Igual una disculpa por llegar tarde, pero la verdad es que concuerdo mucho sobre esa visión de que para leer a Lovecraft se necesita como tener cierta apertura, divertirse leyendo a Lovecraft. No voy a entrar ya en temas por demás comentados sobre el estilo, sobre la temática. Yo debo de admitir que estoy en una etapa con un poco de empacho sobre las temáticas de Lovecraft. Me sigue encantando, adoro los ciclos oníricos, que es tal vez mi parte favorita de Lovecraft, que a lo mejor para muchos no es como lo más interesante, pero yo creo, y ahorita voy a tratar de mover el avispero, porque pues qué flojera y qué aburrido si nada más tiro como cosas que son por demás comentadas, como este asunto de la descripción y la sobreexposición y este juego de esta prosa, pues como un poquito fuera de tiempo. Cargado. Pero a mí lo que se me hace realmente interesante, y lo estuvimos comentando en el grupo el mes pasado, es esta como sociedad, este círculo, este juego metaliterario que tenía con otros escritores. Y yo trato de no comprarme y no creerme esta anécdota del Lovecraft trágico y el pobrecito. Yo creo que como muchos testimonios que han salido por ahí, cartas que han salido de él, y pues la misma herencia de este intercambio literario, pues yo creo que era una persona un poco más normal de lo que nos gustaría admitir. Yo no me compro el mito de este tipo que vivía todo el tiempo encerrado en el ático, que no veía la luz del sol. A lo mejor le faltó un poquito más de sol y broncearse, pero ahora sí no creo que haya sido un ermitaño ahí, como mentando madres. Yo creo que era un tipo como nosotros, y eso es lo que yo quiero rescatar de Lovecraft. Yo siento que la forma en la que él abordaba, porque definitivamente él amaba la literatura, amaba escribir, para él era una parte importante de su oficio. Yo siento que él era una persona que se hubiera sentido muy a gusto en los foros de internet y haciendo fanfiction y haciendo este juego con estos personajes. Él tiene sus OCs, que a lo mejor ya ahorita es un tema muy común del internet. Y él mismo incentivaba e invitaba a sus amigos escritores a que lo utilizaran a sí mismo como personaje y que lo destruyeran. Y yo creo que para mí, y voy a decir una burrada y a lo mejor algo que va en contra de la corriente, pero lo Lovecraftiano y lo que a mí como lector me deja es eso, esa metanarrativa, ese meta-horror, que sí toma temas como del momento, por ejemplo, el descubrimiento de Plutón, pero es algo que también hacía Julio Verne, y ahorita lo comentaban también. Lovecraft no inventó el hilo negro. Podemos No. encontrar, rastrear autores previos a él, Machen, por ejemplo, el Julio Verne, que también bebía mucho de Poe, que eran muy entusiastas de la tecnología y de los avances, y por eso son muy cercanos a la ciencia ficción. Pero vaya, si Lovecraft hubiera vivido, como bien dijeron, o como bien dijo Omar, si le hubiera tocado la Segunda Guerra Mundial, hubiera hablado de la bomba atómica, yo creo que, y van a tirar tomatazos, lo menos interesante de Lovecraft es justamente lo temático, sino más bien este tejido que él creaba, esta como ejercicio literario de explorar sus propias inquietudes, sus propias ansiedades, que si hubiera vivido 10 años antes o 10 años después, con esa edad, hubieran cambiado, pero justo el tomar estas, no sé, es por demás conocido que él era muy entusiasta de la mitología, de las mil y una noches, de la literatura universal, y que yo creo que nunca dejó de jugar al árabe loco, de ponerse la toalla en la cabeza, sino que cambió la espada de madera por la pluma. Y yo creo que eso es lo que a mí me inspira de Lovecraft, que si te pones el sombrero de explorador y no sé, y el libro maldito y la mochila y te metes de lleno a jugar de que en efecto existe el Necronomicon, que en efecto hay una expedición que se perdió en la Antártida, creo que gana bastante su literatura. Cuando te pierdes, y por ahí hemos hablado, digo, para no extenderme, voy a cerrar mi punto, lo prometo. Digo, están estos nexos que
que hay con Borges, estos mitos, chismes, pero para mí el cuento de Tlaloc Tertius es para mí uno de los relatos más Lovecraftianos que tiene Borges, porque se introduce a sí mismo como un personaje, ya sea amigo o Bioy Casares, y juegan a que existe un libro inventado de la Enciclopedia Británica, y hacen todo un, digo, no hay monstruos, no terminan perdiendo la cordura, pero siento que ese jueguito de, como de jijiji, con mi amigo estamos haciendo esta ficción, es algo que es muy de Lovecraft, pero bueno, esa es mi participación y se nota que no hice la consigna de este mes, pero con gusto los voy a estar escuchando. Muy bien, muchas gracias. A ver, sí, Clau. Antes de Clau, a ver, quiero comentar algo. Tienes mucha razón. O sea, hay muchos autores muy entusiastas. Julio Verne a mí me parece extraordinario. O sea, él trataba, o sea, cada avance científico se documentaba y lo hacía una novela, lo consolidaba y todo lo investigaba súper bien. De hecho, y también tienes muchísima razón con lo de Poe. Poe súper, también investigaba bastante y tiene relatos que son a lo Julio Verne. No sé si has leído el relato el cuento de Viaje hacia la Luna, que es muy parecido al de Julio Verne. Tiene relatos como de ciencia ficción, tan interesantes. Obviamente, o sea, en escala de narrativa, pues podemos poner a Poe así hasta arriba, porque es el papá de todos los grandes escritores, o sea, en la actualidad es Poe. En tema de manejo de ritmo, escritura, todo es súper bueno. A mí también H.G. Wells, a mí me parece también súper novedoso, o sea, tenemos que leerlo en el Club de Lectura de Ciencia Ficción porque me parece súper novedoso toda la narrativa de H.G. Wells. O sea, el señor inventó un montón de cosas, es muy, muy, muy interesante. Y Lovecraft me parece también, es que es revolucionario, o sea, me parece un escritor revolucionario. O sea, a lo mejor, sí, soy fan, sí, 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 soy muy, 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 muy fan, pero sí considero que es un escritor muy revolucionario, me parece que tiene ideas sorprendentes, o sea, que puedes ver eh, como la narrativa del siglo XX, XXI, puedes ver un montón de cosas que hay en la actualidad y muchas están inspiradas en Lovecraft. O sea, es sorprendente. O sea, a mí me parece un escritor sorprendente. A ver, gracias y a Juju. Clau. Ay, pues, ¿qué puedo decir? A mí, la verdad, yo sí soy muy fan del horror cósmico. Antes de leer a King, al primero que leí fue a Lovecraft. A muchas personas les puede parecer tedioso, pesado sus descripciones, su lenguaje, pero para mí todavía tiene cierto encanto. A mí, por ejemplo, del Vampiro Estelar, de Robert Bloch, pero, a ver, déjenme para ver si estoy bien o no. Uh-huh. Sí, de Robert Bloch. Sí, y sí, luego, Robert Bloch. cómo se contesta, ahora sí que Lovecraft le contesta en el Morador de las Tinieblas, siguen ese ritmo así de, ok, tú me matas aquí, pero yo continúo tu historia. Es bastante bonito, que todo fuera epistolar, ahora es que con sus amiguitos. Yo creo que uno lo ha tratado de hacer más raro de lo que de verdad es. Y a pesar de que yo ya había leído La Llamada de Cthulhu, lo disfruté y lo gocé. Y es bonito ver cómo los demás expandieron su universo. Ahora sí que hasta aquí, en el de Vermis Mysteries, se mete un poquito, ahora sí que en la historia. Ahora sí que mis relatos favoritos fue El Vampiro Estelar, obviamente La Llamada de Cthulhu, La Sombra que Huyó del Chapitel, El Cuaderno Hallado en una Casa Deshabitada. A pesar de que no te da tantos elementos,
Es bastante, ahora sí que interesante la forma en cómo está narrado. Y uno de los, ahora sí que no, ya había tenido la fortuna de leer a Henry Kushner, pero lo había leído yo con las ratas en las ratas del cementerio. Fue el primer libro, bueno, el primer relato que leí de él. Y ahorita que leí El horror de Salem, dije, ya sé de dónde adaptaron la historia en Guillermo del Toro. Lamento no haberme podido conectar antes, porque a lo mejor lo que yo estoy mencionando ya lo dijeron los demás, No, pero todavía no. yo sí disfruté enormemente ahora sí que la lectura de este mes. Yo lo gocé como no tienen idea. Muchísimas gracias ahora sí que, por haberlos todavía podido alcanzar y externar mi opinión. Sí, es que hay relatos muy buenos. A mí el Vampiro Estelar me parece muy bueno. Algo que comentaba hace rato esta Arita, es que debemos de leer a Robert Bloch. Robert Bloch es me parece que su narrativa es súper ligera. O sea, tú te lees Psicosis y tiene muy buen manejo de ritmo, es muy entretenido. O sea, el libro fluye súper rápido y pasa lo mismo con el Vampiro Estelar y toda la narrativa de Robert Bloch es muy fluida, se siente muy contemporánea. Bastante recomendable. Hay que leerlo. Un día hay que hacernos una sesión de Psicosis. O sea, Psicosis es un clásico. Y Varios relatos, o sea, porque Psicosis es cortito, pero aparte tiene horror sobrenatural. O sea, por ejemplo, el Enoch, así como relato cortito, es bien icónico y también tiene también tiene mucho humor negro, que de pronto es lo que nos hace falta, el sentido del humor que maneja el vato. O sea, te sigue dando miedo la historia, pero te estás riendo de cómo llegaste ahí. Sí, a ver, dice, bueno, hay varios comentarios de Asura. ¿Por qué no participas, Asura? Ya lo está escribiendo. A ver, ¿quién más quiere participar, chicos? Tengo por acá la participación de Noctámbula, que no se pudo conectar, pero me mandó sus comentarios para cerrar la sesión, me den chance. A ver. ¿Quién más, chicos? No sean tímidos. Hablen o le sigo tirando tierra a Lovecraft, no me detengan. No. No, vamos a tirar flores. Por ejemplo, este relato de Palos, no me había dado cuenta, y ahorita que mencionaste En la sombra de la locura, como que se inspiró un poquito Carpenter de Sí. O sea, eso de vamos a propagar el mito o el ritual a través de la literatura y vamos a producirlo masivamente y distribuir, eso es totalmente En la boca de la locura. John Carpenter se ve que era súper mega fan de Lovecraft. O sea, se le nota así. Si no han visto En la boca del miedo, ¿sí es La boca del miedo? En la boca de la locura. Porque no pudo hacer la montaña de la locura, entonces fue En la boca de la locura. In the Mouth of the Madness, sí, En la boca de la locura. Si no han visto esa película, véanla. O sea, tiene efectos de los 90s, o sea, es muy noventera, sale Sam Neill. A mí me parece una obra maravillosa. Han envejecido muy bien porque eran efectos prácticos, entonces realmente no puedes decir que se vean así súper mal ni nada. Y es muy meta también. Totalmente, sí. Y tiene guiños a Stephen King muy notorios también. Sí. Bueno, ya lo comentaba Asura ahí en el chat. Stephen King bebe muchísimo de la obra de Lovecraft y de Poe. Totalmente. De hecho, aquí nos faltó de las cosas que tenemos que leer, ya sea en el ciclo de King o aquí, el relato de N de su colección, de una de sus colecciones. Creo que es el de horror cósmico más cabrón que ha aventado King, que no sea de su propia cosecha. La niebla de Stephen King es totalmente Lovecraftiano. La niebla.
Perdón, me estoy yendo muy lejos. It también es Lovecraftiano. No, es cósmico, no Lovecraftiano, yo diría. Sí es Lovecraftiano, es Supongo por lo vieja que es la tortuga, te lo concedo, pero nada, es más cósmico que Lovecraftiano en mi opinión, pero bueno, el metraje de ok, todo va a variar. muy bien. A ver, Mau, Hola nuevamente. Para continuar con Stephen King, sí tengo que hacerles una confesión desde lo más profundo de mi corazón. Su cuento es el que menos me gustó de esta antología. Sí, está correctamente escrito, es un cuento Lovecraftiano de A a la Z, no aporta absolutamente nada nuevo a los mitos. Es una historia autocontenida y, como menciona Ara, hay dos historias, la historia de N y La Niebla, que son, en mi consideración, mucho mejores que esta historia, que Salem Slot o Las ratas en las paredes. Lo que sí, pues obviamente es una historia homenaje, retoma personajes de otras historias, retoma el libro de otras personas, de Vermis Mystery, Los misterios del gusano, que es mencionado, creo que me parece, desde la llamada de Tulu o algo así parecido. Pero sí, es el cuento que menos me gustó de la antología, aparte ya lo había leído, así que me lo salté totalmente. Para hacer un poquito de tiempo en lo que a alguien más gusta participar, en la llamada de Tulu mencionan a dos pintores, Cime y Angarola. Me puse a investigar y resulta que el círculo de Lovecraft no es meramente literario. Cime y Angarola también eran amigos de él y los menciona para darle cierto realce y cierta referencia a sus historias. Y creo que también por ahí Doré también entra dentro de este círculo. Y pues bueno, retomando esta relación que hace Araceli con El Señor de los Anillos y la llamada de Tulu, me acordé de un cliché que tiene estas historias Lovecraftianas que siempre me llamó la atención y que mencioné en el grupo alguna vez, la dedicación de las personas de escribir cuando se los están comiendo los animales o las entidades cósmicas o se los está llevando Cthulhu, no sueltan la pluma, ni el libro, ni la libreta hasta poner el punto final. Y me acordé precisamente por Ori, el cuerpo de Ori, agarrando este libro en Minas Moria, en la tumba de Balín, que está narrando cómo los orcos están entrando a la habitación y él sigue escribiendo. Pero pues bueno, tenemos desde el Hobbit, que él siempre ha sido un narrador, siempre ha sido un escritor, y murió haciendo la crónica de lo que estaba pasando en tiempo real. Así que sí, los comentarios de Ara me hicieron hacer por ahí una relación un poquito jalada de los pelos, pero la dedicación de la gente a escribir cuando se lo está llevando la locura a un nivel infinito, me parece algo también muy de este autor y de sus acompañantes. Ya que hay dos manitas más levantadas, cierro tantito el micrófono y nos vemos en un ratito más. Tengo que decir, eso lo vimos hasta en Attack on Titan, los que vemos anime. También hay una escena muy particular de alguien que sigue escribiendo hasta que literalmente se lo mastican. Aquí Ashura mencionó otro relato de King que toca temas Lovecraftianos, Krausen, si es cierto. Krausen habla de Shub-Niggurath y por ahí mencionan un Shoggoth. También la tienda o Needful Things habla de la llanura de Leng, yo me acuerdo. O sea, hay un graffiti muy particular que cuando el dueño de la tienda manda a de Ace Merrill, su achichinclo, su patiño, a buscarle su coche, él lo manda a un callejón que se me hace que era vecino de Crowshent y ahí hay graffiti Lovecraftiano, pero bueno, hay un panche de guiños en todos lados. Creo que Mau, cuando leímos Sid, encontró a un pintor llamado Pickman mencionado también. muy bien. A ver, Igajuju, gracias por sus participaciones, Mau, Ara. Yo solo como para complementar un poco esta idea de qué es lo Lovecraftiano, qué es lo cósmico. Digo, Lovecraft vida nunca dijo, oh, esto es Lovecraftiano. Yo creo que es más bien
una etiqueta que le damos los lectores, y yo creo que ya a nivel cultura popular el horror cósmico y lo Lovecraftiano, pues yo creo que eso ha aceptado que es casi lo mismo. Retrospectivamente hay relatos a Lovecraft, ahí sí discrepo un buen. Yo creo que retrospectivamente Lovecraft hizo este ensayo exhaustivo sobre la literatura de horror y el fantástico, donde incluso se le critica que él mismo cae en cosas que él critica de otros autores, sobre estos artificios, sobre justo el diario encontrado, estas cosas que se vuelven un fetiche en la época victoriana, donde justo se vuelve absurdo de que esté el personaje ahí, ay, tiene por la ventana y me muere. Y me da risa, por ejemplo, King tiene un relato, me parece que en Pesadillas y Alucinaciones, donde todo el mundo, hay una especie de epidemia donde todos se vuelven estúpidos, y trae una parte donde el protagonista empieza a tener faltas de ortografía y luego se vuelve algo ininteligible. Y yo siento que es ahí un poquito de este juego en lo que hace Lovecraft. Creo que sí hay bastante intención cuando caen esos excesos y abusos. Digo, él a veces pretende ser un autor de 100 años antes, porque hace este juego de que no, yo no lo escribí, es un diario que me encontré, vaya, algo muy, muy quemado, y digo, hasta en otra vuelta de tuerca, creo que es un diario también que se encontraron por ahí tirado, aparte como caja china, que aparte es algo que contó alguien en una reunión, o sea, hay mucho de esto. Muy pocas obras de ficción lo logran y que se sienta natural. Digo, me atrevo a decir que Drácula es uno de esos ejemplos donde está más que justificado que tengamos puntos y comas de todo lo que pasó, y es parte justamente lo de la taquigrafía. Si no hay un personaje como Mina en una historia, yo no me creo para nada que tengamos un retrato fiel de lo que haya pasado, una relación fiel de los eventos, pero bueno, a veces hay que comprárselo. Eh, y nada más es eso, y creo que se me hace un momento muy curioso, y lo he notado como lector de Lovecraft hace un tiempo, que creo que se ha vuelto bastante popular. No sé si es un tema de que es un autor que está en el dominio público y es bastante barato editarlo y compartirlo, no sé si el mismo YouTube, vaya, yo digo YouTube y seguro ya se les ocurrió 3 o 4 creadores de contenido que han hecho sus solos, 10 dioses Lovecraftianos, etcétera. Pero justo el otro día, vaya, perdiendo el tiempo en Reels, me topo que va a haber una fiesta tipo antro tecno de Poe y Lovecraft en Ciudad de Qué México padre. por estas fechas, y de repente me quedé, ya estamos en esa época, que ya Lovecraft se convirtió, el Cthulhu se convirtió en el Mickey Mouse de Lovecraft hasta cierto punto. Y es bonito, vaya, un poco, me gusta como ser cínico y burlarme de esto, pero se me hace muy curioso que justo en esta época donde tenemos esta capacidad de conectarnos de esta manera, de que tenemos un acceso como nunca a la información, al entretenimiento, Lovecraft haya encontrado, yo creo que a su público. Y no sé, yo creo que cuando se me pasa este bloqueo, siento que lo voy a releer con otros ojos. Y vaya, me parece muy curioso que estoy muy seguro, no sé, que vas a la calle o con sus círculos cercanos y a lo mejor no van a ubicar, no te van a poder saber decir 3 cuantos de Lovecraft, pero algo habrán escuchado de un tuculo por ahí o de alguna cuestión, o sea, yo creo que ya se ha convertido en un fenómeno que a lo mejor hace 10 15 años no era, y se me hace como curioso escarbar y ver por qué sucedió esto. Y bueno, perdón, eso fue mi divagación. Muy bien. Muchas gracias, Iga Juju. A ver, ¿qué más quiere participar? Muy bien, A si ver, no, por yo, aquí no, ahorita viene una pregunta. A ver, ahí el micrófono. ¿cómo? Yo aventaría una pregunta hablando de esa disneyficación de Cthulhu. En el mundo moderno, ¿hay cabida todavía para los
cuentos Lovecraftianos con la tecnología moderna, la conexión con la Wikipedia. Sí, pues claro, definitivamente. Absolutamente. Escapa a Sí. cualquier control que Por pueda. supuesto. Es más, vamos a leer temas ligotes. Lovecraft se encargó de dejar esa puerta abierta y que nadie la pudiera cerrar jamás. Güey, ¿no viste Event Horizon? Pero ahí ya estamos llegando a otros límites de IPs, ¿no? Con el Event Horizon. Sí, bueno, puede ser Lovecraftiano, puede ser Warcraft, digo, puede ser Warhammer, no sé. Sí. Ok, es la pregunta, o sea, sí, es que todos los mitos de Lovecraft y los cuentos estos funcionan muy bien en los años 20, pero no sé, allá con ese acceso de información, yo pensaría en la película de Cloverfield de J.J. Abrams, pero eso se me hace un ejercicio un poco malo del monstruo que salió de no sé dónde y que es imposible pararlo con un final grimdark, no lo sé. Mm, no lo sé, es que fíjate, el monstruo de Cloverfield, uy, también soy súper fan. Es que es como también igual una criatura que está en el fondo marino, que por es una petrolera que está excavando y lo despierta y sale. Entonces es una criatura que tiene mucho tiempo enterrada en la tierra, pero hay que entender que Cloverfield tiene como hasta ahorita, porque tengo entendido que van a hacer una cuarta película, es como también un multiverso, porque ya manejan multiverso también en Cloverfield, porque hay 3 películas y cada una tiene diferente perspectiva. Una es De hecho, una... suceden en dimensiones diferentes. Es el mismo Exactamente. evento en 3 dimensiones diferentes. Ya lo Exacto. confirmaron los. Sí. A mí me encanta, a mí me encanta. A mí también, esto también, o sea, Lovecraft no es ciencia ficción, o sea, no te tienes que meter mucho en la ciencia de por qué llegamos aquí, o sea, es sencillamente que el ser humano anda rascando donde no debe. Acaba de salir la película esta de Kristen Stewart, creo que la estuve recomendando, que es una trabajadora en un pozo submarino, en el fondo del mar, y rascan y encuentran algo, ¿sí? O sea, ¿Cómo claro se que llama? Underwater. Underwater, ahorita lo busco y lo Underwater, sí. buenísima, buenísima. Sí, a mí también me parece buena. No me gusta la actuación de esta mujer. Creo que ha mejorado hasta ahorita. O sea, ya ahorita ya mejoró. Pero esas actuaciones que tuvo ahí de finales de los 2000, del 2000, 2010, no me parece tan buena. Ahorita ya mejoró bastante, pero en aquellos tiempos toda la película es así. Pero bueno, era su cara de aquellos tiempos. Pero a mí me parece muy vigente Lovecraft, o sea, imagínense, o sea, por ejemplo, nos invade una civilización extraterrestre que no tiene valores humanos, no tiene moral, no, o sea, tiene una perspectiva de mundo completamente diferente. O sea, en el mundo de Lovecraft, pues lo que comentan, lo que describe es que, pues, a lo largo de millones de años en nuestro planeta cayeron como varias invasiones extraterrestres, ¿no? Los hongos de no sé dónde, los seguidores de Cthulhu, los primordiales, o sea, llegaron un montón de criaturas del universo que viajaban por el espacio, y a mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, lo que sabemos en la actualidad, hasta ahorita, en este momento, es que quién sabe si hay vida en otros planetas. O sea, quién sabe. A lo mejor, chance y sí. Entonces, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas. ajá, Aquí, o sea, no podemos decir que con nuestro nivel de tecnología podamos aseverar que no hay. exactamente. O sea, según la ecuación de Drake, deberían de haber miles de civilizaciones desarrolladas en el universo, al menos en la Vía Láctea, según la ecuación de Drake. Hasta ahorita la evidencia que hemos tenido científica es que, pues, chance y hay vida en algunos hubo vida en algunos charcos de Marte, chance y hay vida en Alpha Centauri, a lo mejor, quién sabe. Si en algún momento tenemos que dejar el planeta, tardaremos 10,000 años en viajar
a a un planeta, a un planeta que sea habitable, al menos desde lo que sabemos, desde las observaciones desde nuestros telescopios. Lovecraft lo que maneja es que hay criaturas estelares que pueden viajar a través del espacio. Sabemos que hay animales que pueden sobrevivir en el espacio, como los tardígrados, que pueden sobrevivir en el espacio y sobrevivir bastante tiempo. Entonces, para los años 30, que escribió Lovecraft esto, a mí me parece súper novedoso, que utilice todos los recursos, al igual que Julio Verne, al igual que H.G. Wells, o sea, maneja muy bien los conocimientos que había en su tiempo, a pesar de ser una persona autodidacta, a pesar de no tener, o sea, no tener una educación formal, o sea, me parece que maneja muy bien muchísimos recursos y constituye muchísimas ideas que son tremendamente novedosas y en la actualidad estamos manejando todavía. O sea, el espacio está lleno de un montón de cosas que nosotros no conocemos, que son aterradoras. O sea, es la simple idea, o sea, simplemente ser conscientes de que el universo es inabarcable. O sea, no lo podemos ni siquiera ver, ni siquiera entendemos, o sea, es tan difícil, o sea, simplemente las distancias que hay en el espacio son insondables, inenarrables, o sea, son terriblemente grandes. O sea, podemos decir, la luna está cerquita, no, la luna está bien pinche lejos. Marte está a 3 meses no, 3 años de la Tierra. O sea, son distancias impresionantes. Y ni siquiera nosotros tendríamos como la posibilidad de explorar el universo, no, nunca, probablemente nunca podremos tener esa posibilidad. Y el hecho de que nos plantee civilizaciones que llegaron en algún momento a nuestro planeta y que hicieron un montón de cosas, y que hay seres enormes que se devoran galaxias y que se devoran planetas, pues, a mí me parece súper novedoso. Hace 30 años, casi 100 años después, me sigue pareciendo súper novedoso. A ver, Green Arcángel. Sí, pero, o sea, bueno, yo no sé si solamente el hecho de que sean extraterrestres implica que sea Lovecraftiano el asunto, porque, por ejemplo, hay películas como Aliens o como Prometheus, que si está el extraterrestre, están los elementos esos de las civilizaciones previas a las civilizaciones, pero como que en ningún momento esas películas, historias sacan del ombligo del universo al ser humano, que creo que es el punto del terror cósmico de Lovecraft, que te quitan del ombligo, ¿no? Pero hay extraterrestres y todo eso, pero no logran, yo no siento que el simple hecho que sea extraterrestre el asunto, digo, también está ET, no lo hace Lovecraftiano. Claro. Siento que falta esa parte de quitarte del centro del universo a la persona o a la humanidad para todavía volverse un poco esto, lo kantiano. Y la pregunta era más que nada por sí, o sea, sí hay, les encuentros cercanos con extraterrestres o demás, pues las posibilidades aumentan entre más avanza el tiempo y la tecnología, pero esa cuestión o sea, todavía sí hay en la modernidad cosas así como que puedan considerarse Lovecraftianas o que puedan funcionar la modernidad actual de la era de la información? Esa es la pregunta. ¿Quién quiere contestar? ¿Puedo? Sí, yo creo que uno de mis cuentos favoritos y que creo que responde un poco a esa pregunta es el que susurra en la oscuridad. Estas criaturas que son los migos, que están como hablando de una especie de evolución del humano al desprendernos de nuestro cuerpo y que nuestra conciencia sea introducida en un frasco de Nescafé. Me suena mucho a las conversaciones que tenemos hoy en día sobre la IA, sobre inteligencia artificial, sobre la trascendencia de nuestra conciencia. Siento que, por ejemplo, eso es muy Lovecraftiano, en mi opinión. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿quién más quiere comentar? Si no, para ir cerrando sesión. La participación de Caro, ¿me permites leerla?
Sí, claro, claro, dale. Por favor, disculpen, nuestra administradora y colaboradora Noctámbula no se pudo conectar, pero me mandó por aquí sus impresiones. Deme un segundo que ya se me perdió. Aquí está. Bueno, les leo. El libro me sorprendió gratamente en muchas maneras, porque lo he dicho desde los inicios del grupo. Lovecraft no es mi favorito, no me agrada su estilo. Sin embargo, siempre he reconocido su genio para amalgamar y consolidar de manera única lo que hoy conocemos como horror Lovecraftiano. Insisto en que no es que no me guste el horror Lovecraftiano, lo que no me gusta es cómo lo escribe el flaco. Mis cuentos favoritos fueron El retorno del brujo, Los perros de Tíndalo y Los devoradores del espacio. Este último definitivamente tiene momentos que me dieron miedo. Incluso debo decir que cuando lo leí me dejó una sensación de incomodidad, esa sensación de estar siendo observada, así que cumplió totalmente su cometido. No voy a extender mis comentarios mucho por atención a Arita, que me está haciendo de leerlo, pero puedo concluir que fue una excelente lectura. Gracias a este libro me quedo con buen sabor de boca del terror Lovecraftiano. Y nada más. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más quiere participar, chicos? Ya estamos cerrando sesión. Estoy yendo del tiempo. A mí, de mis favoritos, es La sombra fuera del tiempo, siempre ha sido de mis favoritos. O sea, La sombra fuera del tiempo, La llamada de Cthulhu, la sombra fuera del tiempo a mí me parece súper maravilloso porque conecta las montañas de la locura con la llamada de Cthulhu. Está súper conectado y pues me parece súper novedoso. O sea, creo que nadie hasta ese tiempo había escrito sobre viajes en el tiempo mentales con extraterrestres en el periodo precámbrico. O sea, nadie, o sea, ¿quién iba a escribir algo así? O sea, está muy cabrón, o sea, está muy cabrón. Creo que la paleontología se volvió súper popular en el mundo. Hubo la guerra de los huesos por ahí de los años 50, pero se volvió súper popular hasta Jurassic Park. O sea, Lovecraft ya en los años 30 estaba escribiendo sobre fósiles, sobre eras geológicas, y no está tan errado. O sea, lo que más me sorprende es que digo, este güey, o sea, ¿dónde estaba investigando? ¿Dónde leía? O sea, tuvo que haberse metido bien cañón e investigar, o sea, en las montañas de la locura, que sigue siendo de mis relatos súper favoritos, todo este estudio que hace, o toda esta parte de bueno, muchas cosas que escribe que a mucha gente le aburre, a mí me encanta. Pero bueno, a ver, Igajuju, ¿quieres comentar algo? Y Raúl. Sí, eso súper breve, pero creo que Raúl, perdón, levantó la mano primero. No, adelante, adelante. Solo que creo que la Guerra de los Huesos es de los 50, pero del siglo XIX, me parece. Bueno, amor, pero según yo tiene más tiempo. Creo que una cosa que hace que me puedan evitar que me tiren más tomatazos sobre el horror cósmico y el Lovecraftiano, yo creo que justo, y parte de la pregunta que hacía ahorita Green, para discernir cuando una invasión extraterrestre, cuando uno de estos eventos que llamamos cósmicos y eventos Lovecraftianos y estamos un poco perdidos. Yo creo que incluso cuando hay un tema de magia, porque Lovecraft como que tiene todo un abanico temático, y es por eso que a mí me gusta como quitarlo del centro, porque lo temático se puede reemplazar, es accesorio. Pero yo creo que lo que vuelve a Lovecraftiano algo de Lovecraft es que tiene que haber una transgresión de una ley natural y de una concepción o de una, ¿cómo se dice?, de una sensación de la realidad, y que eso es casi siempre una constante. Siempre que hay un encuentro con una alienígena y que no se vuelve IT, como ponen ahí en los comentarios, es que este ser que entra en contacto, pues se le jodió la vida, ya fue una ruptura de su psique, de su concepción del mundo natural. Creo que incluso bebe mucho del mito de la caverna, porque incluso creo que es un tema clásico, el que toma Lovecraft, y lo lleva a lugares que ya tienen que ver más con estos temas astronómicos, arqueológicos, sociales, antropológicos, y yo creo que eso es lo que lo volvería Lovecraftiano y que nos podría ayudar un poquito a discernir de cuándo
es cósmico, pero sin ser Lovecraftiano, cuándo es, etcétera, etcétera. Esa es mi opinión. Muy bien. Gracias, siga Juju. Raúl. Igual, así como lo comentaban ustedes, yo siempre he tenido la ilusión, pero la idea de que para hacer una adaptación cinematográfica de cualquiera de las obras de Lovecraft sería uno, maravilloso, porque quién nomás quisiera verla en pantalla, pero dos, también es súper complicado por la misma temática, por el mismo modo de escritura, que así como ustedes lo dicen, igual yo también siempre he creído que para la época era un hombre o muy letrado, a pesar de que pues recibió educación en casa, de que nunca fue a una institución, pero tenía bastante información sobre todo. Yo creo que también gran parte la puso su abuelo, su padre, por Sí, todo el gusto que tenía, ¿no? Su abuelo, pues, por la biblioteca plagada de libros de todo tipo, ocultismo, brujería, culturas y demás, pues nace. Pero aún así, imaginar, si ahora para los científicos es muy complejo entender que es una probabilidad enorme que haya vida fuera del planeta que nosotros concebimos que un milagro, porque pues sí suena muy romántico que dentro de todo el cúmulo de estrellas, planetas, galaxias y demás, seamos el único planeta que puede dar y tener una vida tan perfecta, pues sí es muy romántico. Yo siempre he creído que más allá del espacio que conocemos debe de haber algo y debe de haber otras, pues no solo civilizaciones, otros organismos de vida diferentes, probablemente menos avanzados, probablemente mucho más, no lo sabemos. Eh, pero este escritor, a pesar de los años y la época en la que vivía, donde la información era escasa, donde todo lo tenías que leer, donde todo era por cartas, por telégrafo, eh, tenía un alto conocimiento donde cada libro, cada lugar que te marca, te lo da con coordenadas, te lo da con puntos exactos que hasta ahora lo googleas, te lleva a una ubicación tan idéntica a lo que señala en sus relatos. Esa para mí es una parte que, si bien es muy bonita, también es complicada de poder plasmar en una película. Yo siempre he querido que si van a adaptar una obra de Lovecraft, sea En las montañas de la locura o Las sombras sí, sobre Innsmouth, que aunque ya hay remakes como Dagon, que en varias ocasiones lo habíamos comentado, o por ejemplo con la que fue con Nicolas Cage, que es El color que cayó del cielo, y así se llama la película, sí. aunque el libro es muy bueno y aunque se trató de hacer un buen trabajo, realmente le queda de ver mucho la adaptación al libro. A mi parecer, el libro fue mutilado por la misma necesidad de que para poderte extender y ser lo más fiel a lo escrito, pues sí, tu película tendría que tardar 4 horas o 3 como mínimo. Entonces, pues también se vuelve un poco tedioso por esa misma situación. Eh, yo creo que fue muy bueno que Lovecraft, aunque no se pueda o todavía no haya una manera correcta de adaptar sus libros o sus escritos al cine, sí haya sido un pilar importante para grandes trabajos que como ahora y como todos lo hemos comentado a lo largo de la sesión, pues son películas que en su momento, como fue Event Horizon, como fue en la boca del miedo, eh, a pesar de que no había tanto avance tecnológico, fueron muy bien hechas, fue muy buena la estructura y con el paso del tiempo tú las ves y te siguen generando pues
esos mismos sentimientos que en un principio, cuando lo viste por primera vez. Son películas que envejecen muy bien, que dentro de todo sí te llenan esas expectativas con las que tú vas, como It, por ejemplo. A mí, si bien hubo muchas cosas que a lo mejor no se podían plasmar perfectamente del libro a la película, en lo particular siempre me gustó mucho y en el año, en los años en los que yo lo vi, pues sí te generaba esa inseguridad de que, oye, no solamente estás viendo un payaso, sino que el mismo payaso tiene un trasfondo y es algo que no entiendes, no sabes cómo combatirlo, o a mí que me tocó verlo cuando era eh, de niño, adolescente, bueno, puberto, pues sí te generaba una que, ay, no, yo no quiero salir en la noche porque pues te, te llena de miedo, ¿no? Son películas muy bonitas, esperemos que más adelante pueda, ojalá pues Guillermo del Toro con el Gabinete de Curiosidades, pues a mí me dejó muy satisfecho, ¿no? Muchos pequeños capítulos que se adaptan muy bien a ciertos relatos que a lo mejor si no son fieles, pero sí toman mucho o beben mucho de la cantimplora de Lovecraft. Y está muy bien el trabajo, está muy bien hecho. Entonces, pues esperemos que más adelante se pueda hacer una adaptación fidedigna a las obras que sí están y que valdría la pena tenerlas como La búsqueda de Kadar. Sería maravilloso tener una película de ella. Las montañas de la locura, Las sombras sobre Innsmouth. Pues él iba a hacer Las montañas de la locura. Ojalá y la continúe. Sí, pues es que también no ha podido hacer Hellboy 3. Ya no la Sony va a hacer, lamentablemente, y todo es culpa del capitalismo y de los estudios. Pacific Rim le quedó súper bien. La segunda parte, horrible. Porque no la hizo él. Muy Horrenda, bien. horrenda. Ujú. Pues mira, podríamos hablar muchísimas horas sobre Lovecraft, pero ya estamos cerrando sesión. Seguimos la plática en el chat, como siempre. ¿Qué libro es el que sigue? Ah, pues como andan diciendo que todo el error cósmico es Lovecraft, vamos a leer El Ah, Rey sí, de cierto. Amarillo, para que vean, Ok. o sea, que yo quiero desmitificar eso, no, señores, Lovecraft hace horror Lovecraftiano, lo hace muy bien en su propio sabor, pero antes que él y después de él hay otras cosas. Muy bien, entonces toca El Rey Amarillo. Sí, y déjame checar el calendario, lo tenía aquí abierto, pero me hacen enojar. Se me va. 2, 3, 4. Quedaría El Rey de Amarillo para el 5 de noviembre. Tienen mucho tiempo para leerlo. Pues el libro sería de volada. Sí, pero pues es que quiero que se la lleven relax, porque pues Ok. incluso yo fallé para acabarme esta antología. Pues véanse True Detective, la primera temporada. ¿Cuál? True Detective Ah, es una sí. referencia Sí, al sí, Rey sí, 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 Amarillo. sí, Y también totalmente. la de From, Mm, que también se ha recomendado, tiene referencias al Rey Amarillo. la vamos a buscar, ¿ok? Ok, Vale, vale. entonces pues todavía tenemos un mes, ¿cuánto? 2 meses de horror cósmico. Porque, Dos, es El Rey de Amarillo para el 5 de noviembre y el 3 de diciembre vamos a cerrar el año con Uzumaki. ok, igual y podríamos hablar de varias obras de Junji Ito. ¿Cómo es? Junji Junji. Ito. Pero Junji es que Ito. Uzumaki es largo. O sea, a mí me encantaría hablar, Uzumaki tiene Media hora. bastante, Uzumaki es largo y estamos escogiendo novela gráfica para no presionar a la gente porque se vienen las Claro. fiestas y luego no terminan. Ok, hay muchas obras de Junji Ito que son, Putz. y tiene otras que están bien chafas también. Tiene una historia de sus gatos, de hecho, muy chida. Tiene unas obras Autobiográfica. muy buenas. Creo que de repente les sobra como, mira, otro fan, hijo. Bueno, va a estar súper divertido cuando hablemos de Junji Ito.
Junji Ito. Sí, Junji Ito. Tommy. Chulada. Chuladas. Entonces, vamos a tener mucho de qué hablar. Entonces, siguiente, Rey Amarillo. Rey de amarillo para el 5 de noviembre. Vayan apuntando. Mañana actualizamos los datos en el grupo porque ahorita tenemos problemas técnicos. Muy bien. Entonces, nos vemos la próxima semana. La Va. próxima semana, ¿eh? Nos vemos. Bueno, seguimos la conversación en el grupo de lectura. Nos vemos dentro de un mes, ¿vale? Que tengan una excelente noche. Estuvo muy buena la sesión, muy divertida. Sé que hay muchas cosas de las que podemos hablar todavía. Entonces, pues ahí continuamos la práctica en el chat, ¿vale? Vale, muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Descansen, buenas noches. Bye. Bye bye. Bonita noche.